Tengan todo buen día. En esta ocasión vamos a trabajar con un video tutorial en el cual aprenderemos el diseño de diagramas con una herramienta completamente online que es la Draw.io. ¿Qué es Draw.io? En primer lugar hay que comprender de que esta es una aplicación que es totalmente gratis, no necesitamos ningún tipo de licencia para poder utilizarla y es totalmente en línea y permite crear una gran variedad de diagramas. Entre ellos podemos mencionar diagramas de flujo, diagramas basados en UML. Aquí hablamos de todo lo del área informática, ¿verdad? Diagramas de secuencia, diagramas de clases, diagramas de bases de datos, etcétera. También diagramas de red, organigramas, circuitos eléctricos, wireframes, maquetas, etcétera. Aparte de todos estos diagramas que podemos realizar, Draw.io contiene una amplia gama de plantillas, de tal forma que no podemos decir que existe algún tipo de diagramas que no podamos hacer con Draw.io. Para usar Draw.io simplemente vamos a abrir el navegador de nuestra preferencia y vamos a teclear la dirección que es www.draw.io. De esa forma estaremos abriendo ya la interfaz de esta aplicación que es totalmente en línea. Veamos cómo se trabaja con Draw.io. Podemos buscarlo a través de Google o escribir directamente la URL, ¿verdad? Yo voy a escribir acá Draw.io y pues Google es la primera página que va a aparecer. Bien, explico. En esta parte de acá, este cuadro de diálogo siempre aparece antes de utilizar Draw.io y esto es para poder definir dónde se va a guardar el diagrama que vamos a utilizar. Podemos guardarlo en Google Drive, OneDrive, Dropbox o GitHub. GitHub es un repositorio, mientras que Google Drive, Dropbox y OneDrive es un espacio en la nube personal, ¿verdad? Donde podemos guardar nuestros archivos. Y Device sería la opción para poder descargar a nuestra computadora el diagrama que estemos diseñando. Para trabajar con Google Drive, OneDrive o Dropbox o GitHub, lo recomendable es iniciar sesión antes en alguna de estas cuentas para que cuando yo seleccione la opción pues directamente guardar lo que vamos a diseñar. En este caso voy a utilizar la opción de Device y ¿qué vamos a hacer? Abrir un archivo que ya existe de diagrama o crear uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo. Le vamos a poner por nombre, los archivos siempre se guardan en esta extensión que es XML, pero el Draw.io pues siempre lo va a abrir como es su estructura original. Vamos a poner ejemplo diagrama, vamos a poner diagrama BD, que sería un ejemplo de diagrama de bases de datos, el que vamos a hacer. Cuando nosotros creamos un diagrama en blanco, pues seleccionamos aquí donde dice Basic y sería un diagrama en blanco, pero también existe una infinidad de categorías, entre ellas por ejemplo de negocios. Aquí vemos algún ejemplo de los diagramas que están disponibles para hacer, ¿verdad? Por ejemplo el diagrama de espina de pescado, algo otros de procesos, etcétera, de actividades. Están los famosos organigramas o diagramas de jerarquía, diagramas de ingeniería, ¿verdad? Están los diagramas eléctricos, de circuitos, etcétera. En esta ocasión no les voy a enseñar cómo hacer los diagramas, sino a utilizar la herramienta para hacer los diagramas, ¿verdad? Están los de flujo y otro tipo, por ejemplo los de redes, mapas, algo otros tipos de diagramas de software, etcétera. En este caso el diagrama que vamos a hacer va a ser uno de base de datos, entonces vamos a seleccionar donde dice software. Esto es para que las plantillas o lo que voy a utilizar, las herramientas, estén disponibles, ¿verdad? Vamos a clic donde dice create y este sería el área de desarrollo, donde en la parte derecha van a estar todas las opciones de los controles que seleccionemos. En la parte central es el área de dibujo y en la parte izquierda pues están los shapes o las formas que vamos a utilizar para crear nuestro diagrama. En este caso, porque yo necesito un diagrama de base de datos, voy a seleccionar por acá por ejemplo la categoría UML y voy a buscar el que dice el que está relacionado con bases de datos. Puede ser uno de objetos, este de tabla me puede servir. Vamos a buscar otro. Aquí está entidad relación.
aquí está. Quiero ver, vamos a usar un estilo, este que está acá vamos a utilizar. Bien, por ejemplo, para poder crear nuestro diagrama, voy a borrar esto, buscamos la forma que necesitamos. En este caso me parece bien esta, la selecciono y la arrastro hacia mi área de trabajo. Simplemente damos clic y acá pues vamos a crear un diagrama de base de datos. Por ejemplo, esta va a ser una tabla que se va a llamar producto. Los campos que va a tener son, por ejemplo, vamos a ponerle ID producto, vamos a poner nombre, existencia, vamos a quitarle esto, vamos a poner otro campo que sería, presionamos enter, sería ID, nombre, existencia, ID proveedor. Vamos a hacerlo más grande. Uy. Vamos a poner otro campo que sea, por ejemplo, si un producto que tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Bien, de esta forma yo tendría un diagrama, en este caso lo que corresponde a una tabla, como primera parte de mi diagrama de base de datos. Voy a elegir otra tabla, en este caso vamos a poner que es una tabla proveedor, ¿verdad? Y vamos a poner acá los campos que serían ID proveedor, nombre, dirección, correo, puede ser más información, ¿verdad? Bien, en este caso tengo yo las dos tablas que voy a utilizar para mi diagrama. Vamos a poner otra, quizás vamos a poner, se me viene a la mente por acá, la tabla venta. La idea no es, en este tutorial no es enseñar cómo hacer un diagrama de base de datos, sino utilizar las herramientas, ya de tal forma de que si nos damos cuenta, para poner los atributos simplemente damos doble clic y vamos a, ahí escribimos, ¿verdad? No hay necesidad de arrastrar un control para el texto, sino que cada shape, cada forma ya trae la opción para agregar texto. Vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a darle control Z, pues sí, sería, por ejemplo, ID venta, fecha, ID cliente, ID empleado, ¿verdad? Y vamos a agregar otra que sería detalle venta, que sería ID detalle, ID venta, ID producto, cantidad. Vamos a poner esto de tal forma de que podamos relacionar las tablas que están acá y podamos generar nuestro diagrama de bases de datos. Ahora, un diagrama de bases de datos no está terminado sino está unido, y esto de las uniones en un diagrama pues resulta a veces un poco tedioso. En esta ocasión vamos a utilizar la cinta de opciones que está en esta parte y voy a seleccionar acá la flecha y voy a unir las tablas según correspondan. Por ejemplo, en este caso el ID producto está relacionado con proveedor, ¿ya? Entonces vamos a tratar de unir estas dos tablas, ¿ya? Solo que en un diagrama de bases de datos no es una flecha la que une, no es una flecha la que une. Quiero ver hoy si está conectado, hoy sí. Quiero ver, ya, debe estar unido de tal forma
que si yo muevo la tabla, debería moverse también la flecha. Eso quiere decir que ya está conectado. Bien, en esta ocasión vamos a quitar esta punta de la flecha. Voy a seleccionar la flecha entera y, como expliqué al inicio, en la parte derecha aparecen las opciones de los elementos que seleccionemos del lado de la izquierda. En este caso seleccioné de la izquierda, o mejor dicho de acá arriba, aunque también están los conectores en esta parte de acá. Seleccioné el conector flecha, que podría haber sido cualquiera de estos, y la idea es enseñar cómo cambiar los extremos. En este caso, si yo quisiera cambiar la punta de la flecha y quisiera que fuera una simple línea, selecciono la flecha y en esta parte sería el tipo de línea que va a ser, ¿verdad? Puede ser curva, puede ser con cruces, de tal forma que se puedan desplazar hacia de forma vertical o de forma horizontal, o la que estamos utilizando, ¿verdad? Y también el tipo de inicio. En este caso, si quisiera que fuera un inicio, por ejemplo, así como este, ya cambia, ¿verdad? Entonces, en este caso, el inicio va a ser ninguno, y la flecha, la punta, se la voy a quitar y le voy a dejar ninguno. Y acá puedo cambiar también los diferentes tipos de destino que va a tener la flecha. En este caso, podemos utilizar, según UML, la jerarquía de 1 a muchos, muchos a 1. En este caso podría ser, quiero ver, un proveedor va a aparecer muchos productos. En este caso, este extremo sería ninguno, ¿verdad? Pero de este extremo, si no me equivoco, sería de esta forma, ¿verdad? Entonces aquí tengo ya mi primera unión en mi diagrama de base de datos. Vamos a agregar otro, por ejemplo, detalle de venta se une con producto. Voy a utilizar la flecha siempre. O otra cosa que se puede hacer es lo siguiente. Por ejemplo, esta, yo presiono la combinación de teclas Control C y Control V para tener una copia, ¿verdad? Ahora voy a unir los extremos según conveniencia. Sería un producto, aparece muchas veces en detalle, entonces va a ser de acá, este extremo lo voy a unir con la tabla producto, y este otro extremo sería con detalle, con el detalle, ¿verdad? Y ya queda unido mi diagrama entre producto y detalle de venta. Y ventas con detalle, una venta puede tener muchos detalles. Control V, ya tenía en memoria una flechita de esta, y sería de esta forma la unión de los campos. Quiero ver, vamos a mover esto para acá, y este extremo es el que va a ir pegado. Acá está. Ahí está, hoy sí ya está unido. Hay que tener en cuenta pues la cantidad de puntos que queramos tener dentro de nuestro diagrama, ¿verdad? A manera de ejemplo, este sería el primer diagrama creado con Draw.io, que es un simple diagrama de base de datos. La idea no es entender cómo hacer el diagrama de base de datos, sino cómo utilizar la herramienta. Bien, entonces lo que cabe mencionar hasta el momento es que del lado izquierdo están todas las formas que nosotros vayamos a utilizar dependiendo del tipo de diagrama que queramos trabajar. En la parte central sería la parte de dibujo, ¿verdad? Los conectores casi siempre son estos de acá, ¿verdad? Y para manipular los conectores, pues seleccionamos el elemento, y en la parte derecha pues podemos cambiar color, podemos cambiar el tipo de línea, ¿verdad? Si queremos cambiar grosor, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer dentro de las propiedades de ese elemento que hemos seleccionado, ¿verdad? Igual la parte de estos cuadritos, que para el ejemplo que es una tabla, ¿verdad? De un diagrama de base de datos, podemos cambiar los colores, ¿verdad? Podemos cambiar los colores y echar a andar nuestra imaginación. Bien, esto sería lo más básico del trabajo con Draw.io. Ahora bien, para poder guardar estos elementos que acabamos de diseñar, en este caso sería el diagrama de base de datos, yo puedo exportarlo ya como por ejemplo PDF para que me aparezca un documento, o como una imagen para poder manipularla y ponerla dentro de un documento. En este caso lo voy a exportar como imagen PNG, y acá me dice el zoom que va a tener, si quiero el fondo transparente,
si quiero sombra, si quiero incluir una copia del diagrama. Vamos a dejar solo estas opciones, doy clic en exportar y acá pues le ponemos el nombre, que sería ejemplo diagrama BD, que es como lo creaba un inicio, y le doy clic donde dice download, y acá pues guardamos el archivo y bueno, lo vamos a guardar, y desde acá pues lo vamos a abrir. Vamos a usar otro programa para abrirlo. En este momento ya lo descargué, que sería esta es la imagen. Lo pedimos con un fondo transparente, ¿verdad? Voy a abrirlo con otro programa, por ejemplo el visor de imágenes, que es el más común, y acá me aparece. Este es el diagrama que acabamos de crear con Draw.io, y igual podemos manipularlo, por ejemplo copiándolo, metiéndolo dentro de una presentación, ¿verdad? O haciendo lo que nosotros queramos ya con este diagrama, ¿verdad? Lo voy a quitar de acá, vamos a ponerlo en otro, de tal forma que se pueda observar el trabajo y la calidad de la imagen que se puede exportar cuando ya se ha exportado la imagen, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Este sería el diagrama creado con Draw.io, sería un pequeño diagrama de base de datos. De igual forma se pueden trabajar una amplia gama de diagramas. Por ejemplo, vamos a crear otro que puede ser un diagrama vamos a poner el diagrama 2, y ahora quiero uno de jerarquía. Podría ser uno de estos. Vamos a crear uno de esos. Vamos a esperar a que cargue y vamos aquí está, aquí hay un ejemplo, sería un diagrama de jerarquía. Con la combinación de teclas, o mejor dicho, presionando la tecla control y el scroll del mouse, podemos cambiar el zoom de nuestra área de trabajo para tener una mejor perspectiva. Y acá pues nosotros tenemos una plantilla donde podemos decir que, por ejemplo, esta persona que está acá es el gerente, este sería director 1, director, por ejemplo, recursos humanos. Aquí va a estar el director de finanzas, y aquí, por ejemplo, el director general. Vamos a poner esto es a manera de ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, suponiendo de que acá pues ya solamente está el coordinador, ya no hay más, simplemente seleccionamos, tecla suprimir, la flecha está de más, seleccionamos, tecla suprimir, y así podemos ir haciendo nosotros nuestro organigrama, ¿verdad? Por ejemplo, finanzas, digamos aquí está el contador, secretaria, director general, pues va a haber un coordinador general. De secretaria, pues digamos que esto no está acá, pues vamos a eliminarlo, y de esa forma pues podemos ir creando nuestro diagrama de jerarquía. Ahora bien, podemos echar a andar nuestra creatividad y vamos a ver, quiero un relleno. Bueno, dejémoslo así por el momento, porque se puede trabajar con las propiedades que serían en esta parte de acá. Este sería un gradiente. Ando buscando la opción de relleno. Bueno, pongámoslo acá. Ahí está. No lo había seleccionado bien. Y de esa forma pues poder trabajar nosotros con un estilo para cada uno de los, ahí está, de los elementos de nuestro diagrama. Ahí no lo agarró. Quiero ver. Ahí está. Hoy sí. Bien, y de esa forma pues trabajar con los diferentes tipos de diagramas que queramos hacer. Igual, de esta forma pues siempre podemos guardarlo como, ya hay dos formas de hacerlo. Hace rato mencioné
la forma de exportarlo, ¿verdad? Con cualquiera de estos formatos. Ya probamos el PNG, también podemos dar acá en File, Save As, guardar como, y acá podemos guardarlo en nuestro Google Drive, GitHub, Dropbox, OneDrive, en Trello, e incluso acá en Device es para guardarlo directamente, ¿verdad? En este caso guardaría el archivo XML, que sería el archivo como de diseño, pero si ya queremos la imagen, sería en esta parte de acá, la parte de exportar. Ya probé con PNG, vamos a probar ahora con PDF. Y digamos que queremos, bueno, esta parte de acá, vamos a descargarlo y yo creo que lo voy a abrir directamente en el navegador. Vamos a abrirlo de una sola vez y acá pues tenemos ya nuestro documento, solamente esa parte, porque eso fue lo que seleccionamos, ¿verdad? De la imagen se creó como PDF. Igual, si queremos manipular la imagen, deberíamos de hacerlo mejor con archivo PNG, ¿verdad? Le ponemos fondo transparente o no. Si queremos sombra, damos export y acá pues lo descargamos. Quiero ver, vamos a usar el visor de imágenes. Vamos a abrirlo. Bien, de esa forma ya lo he descargado. Este es el visor ya. Bien, entonces tenemos la imagen ya descargada y creada con Draw.io. Entonces vemos de que Draw.io es una aplicación bastante buena para hacer diagramas y podemos hacer todo tipo de diagramas. Es la calidad de Draw.io, podemos compararla por ejemplo con Microsoft Visio, que es para hacer diagramas también. La ventaja de que Draw.io es totalmente gratis. Bueno, esto ha sido todo en este tutorial. Espero que la utilización de esta herramienta pues sea de beneficio para cada uno de nosotros y que a través de este mismo video pues hayamos aprendido alguna herramienta y que podamos pues facilitar nuestro trabajo. Esto sería todo, me despido, sería hasta pronto.